cáncer. Lo mismo Kate Middleton, lo mismo Sarah Ferguson, la esposa del príncipe Andrés, la ex esposa, quise decir, del príncipe Andrés. Ahora bien, es la salud, es el caso del príncipe Eduardo lo que llama muchísimo la atención. Recordemos que el príncipe Eduardo el año pasado, en el mes de febrero, siendo él uno de los más activos de la monarquía inglesa, siendo él uno de los que mayor cantidad de veces aparece en actos reales, llevando la guía, por supuesto, de los mismos, habría suspendido sus actividades en pleno, justo en plena crisis, y atención con esto, de la monarquía inglesa. ¿Por qué? Una de las personas que acude a mayor cantidad de veces de actos reales, es decir, que ejecuta, que aparece representando a la monarquía inglesa, era Sarah Ferguson en aquellos tiempos, la cual se separa de la monarquía para atender su cáncer de piel. Gracias a Dios y al sol de hoy se dice que ha mejorado muchísimo y sigue luchando con mucha garra. En paralelo, otra de las personas que se separa de la monarquía en aquellos momentos fue Kate Middleton, también al descubrir su cáncer, al verse expuesta a una cirugía dificilísima y apartarse de todos sus deberes reales. El príncipe Guillermo, siendo también, y mira que aquí las cosas es fuerte, porque era una de las figuras más activas también, que se aisló un 100%. ¿Te acuerdas que tuvimos varias semanas sin verlo mucho porque estaba ocupado de su esposa, como tiene que ser? Bueno, era el príncipe Eduardo quien llevaba consigo el peso de poder representar a la monarquía y suplir a todas estas figuras que habían tenido que salir por culpa del cáncer. Pero para sorpresa de muchos, a finales del mes de febrero, el príncipe Eduardo se separa de la monarquía por unos días, pide un permiso sin fecha de retorno para tratar una situación de salud que él quiso plantear que tenía que ver con un descanso. Eso fue después de una visita a Sudáfrica. Pero después se supo que tenía que ver con una materia de salud, que tenía que ver con un problema de salud sobrevenido. Se hablaba de situaciones estomacales. Posteriormente, en menos de 4 semanas, él se reincorpora, pero se le empieza a ver cada vez menos en los eventos reales. Afortunadamente, después del primer trimestre de este mismo año, que apenas va culminando, lo hemos visto más activo que nunca. De hecho, el rey Carlos III le asigna deberes, casi que como diplomático en funciones, por la Mancomunidad de Naciones e Inglaterra, por el reino inglés. Pero la gran sorpresa del momento es cuando reaparece con todas esas tareas bajo el brazo en el Vaticano durante el inicio del pontificado del Papa León XIV. Se encienden alarmas por su salud, visiblemente desmejorado. Y esto quiero que nos lo cuenten de inmediato, por favor, desde nuestra producción. Vamos a hacer contacto con nuestra sala de prensa para que nos digan por qué se están encendiendo alarmas por el príncipe Eduardo. Y de ahí yo te voy a contar el trasfondo de esta situación que es tan difícil. Escuchamos, producción. Hola Orlando, desde aquí muy preocupada por el hermano favorito del rey Carlos, el príncipe Eduardo, que no va nada bien. Te cuento que el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, representó al rey Carlos III del Reino Unido en la misa inaugural del pontificado del Papa León XIV, celebrada el pasado 18 de mayo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, Roma, Italia. Este gesto diplomático reafirmó los lazos históricos entre la monarquía británica y la Santa Sede. Durante la ceremonia, el Papa recibió los símbolos de su autoridad, como el anillo del pescador y el palio, en presencia de líderes y representantes de gobiernos de todo el mundo. La misa marcó el inicio oficial del pontificado de León XIV, quien enfatizó la unidad y la paz en su discurso. En redes sociales, algunos usuarios expresaron preocupación por el aspecto del príncipe Eduardo, señalando que se veía notablemente más delgado. Este comentario generó debate entre quienes consideran que su apariencia es simplemente el resultado de la edad y el ritmo de sus compromisos oficiales. Sin embargo, también han surgido inquietudes sobre si su estado físico podría estar relacionado con algún problema de salud, ya sea física o emocional, dado el contexto de recientes desafíos dentro de la familia real británica. Hago un pase contigo, Orlando, para que me cuentes qué más se dice sobre la salud del príncipe Eduardo. Adelante, gracias. Cabe destacar en este punto que, mira, hablan de la edad del príncipe. Oye, pero si es que el príncipe Eduardo está jovencísimo, lo que tiene son 61 años de edad.
No es excusa pensar que es por la edad que está presentando este cuadro, pero sí se ha podido saber que ya muchísimos analistas médicos que nosotros mismos hemos consultado nos han explicado que tal vez lo que está pasando con el príncipe Eduardo, por las características que está presentando, oído, no porque haya un estudio público, porque no se ha podido lograr tener acceso al mismo. Mira, se habla de un cuadro de estrés muy fuerte que justifica, por un lado, la causa de un insomnio obviamente visible al ver las ojeras y al ver lo deteriorado del propio príncipe, y además que podría estar pasando por lo que vivió hace apenas un año y medio, en el mes de febrero del año pasado, cuando te comenté que se separó, ¿te acuerdas? Bueno, él estuvo viviendo de problemas digestivos, se hablaba de gastritis crónicas, que es precisamente lo mismo que entra en este cuadro, sumándose a una fatiga crónica y tal vez una ansiedad que es muy típica en hombres de más de 60 años. Unas características que se fijan en un 100% de lo que podría estar pasando actualmente con el príncipe Eduardo. No quiero que nos vayamos a los extremos de pensar que hay una enfermedad aún más grave. Sabemos, y no vamos a irnos por la tangente, reconocemos la sombra de la grave enfermedad del cáncer en varios miembros de la familia real inglesa, pero no vamos a caer en esa tentación. Vamos a quedarnos en el cuadro que ya los asesores médicos de aquí mismo, de Informativo Real, nos han ayudado a tratar de construir, a tratar de dibujar con los análisis que se han hecho, y es que el príncipe Eduardo podría estar pasando por un cuadro de estrés severo ante las fuertes situaciones de salud por las que transcurre su familia, que sabemos que no es fácil, y además de todo esto, ante las nuevas presiones laborales y monárquicas que le ha puesto el rey Carlos, quien, ante la imposibilidad de poder seguir viajando por el mundo, le encomendó cumplir con las veces de un diplomático, cuando al parecer ahorita no se encuentra con la mejor salud. ¿Cómo puede sanar? Y vámonos a los resultados. ¿Cómo puede sanar en estos momentos el príncipe Eduardo en caso de estar pasando por un cuadro de estrés severo y agudo? ¿Qué es lo que según el cuadro médico pareciera es lo que está sucediendo con él? Bueno, acudiendo por supuesto a especialistas que le permitan lograr, mira, una estabilidad. Es que para combatir el estrés no tiene que renunciar a sus obligaciones, pero sí tiene que conseguir una estabilidad emocional y sentimental. Estabilidad que tal vez no ha tenido el tiempo de lograr, momentos que quizás no han logrado terminar de superar. Estamos viendo a un príncipe chocado por el cáncer de su hermano, de su sobrina, de su cuñada, por la muerte de su madre hace apenas 3 años. Mira, han sido tantos cambios para el príncipe Eduardo que este cuadro de estrés crónico podría ser una de las causantes de ese cambio físico que en él estamos notando. Así que es momento de que juntos, como una comunidad unida, humana, llena de amor en nuestros corazones, dejemos muchas recomendaciones en los comentarios, vayamos a las redes sociales de la monarquía inglesa y dejemos comentarios a favor del príncipe Eduardo, planteando soluciones. Mira, cómo nosotros, cuáles son esas válvulas de escape que nosotros optamos a tener para salir del estrés. Mira, escuchar música, bailar, ir al cine, cualquier cosa, ir al parque. Todas esas acciones van a sumar, a contribuir tanto a la recuperación del príncipe Eduardo en caso de que esté pasando por un cuadro de estrés severo, como de los que en este canal tan bonito, en esta comunidad tan hermosa, puedan estar pasando por momentos difíciles.